Ok, entonces, bienvenidos a la clase de cálculo vectorial. Como ya bien saben, voy a continuar las clases que estaban recibiendo con el profesor Juan Gabriel Blanquicet. Y entonces, de acuerdo a lo que conversé con él, la temática que continúa ahora es la temática de derivadas parciales. Luego vamos a ver, aparte de las derivadas parciales, vamos a ver diferenciabilidad, planos tangentes, regla de la cadena y, si alcanza el tiempo, algo de derivadas direccionales, ¿sí? Para luego continuar con máximos y mínimos, multiplicados de Lagrange, y ahí terminamos la parte de derivadas. Pero todo eso no lo alcanzo a hacer hoy, pero voy a tratar de ir con calma, explicando paso por paso. Y si tienen dudas, en algún momento me pueden escribir: profesor, esa parte no la entendí, podría explicarla, que con gusto lo hago. Esperemos que el internet me permita y no me presente problemas. Ok. Entonces, vamos a escribir la definición de las derivadas parciales. En este caso, para una función de dos variables. Entonces, permítanme. Ok. Entonces, derivadas parciales. Ahí se alcanza a ver. Derivadas parciales. Entonces, vamos a considerar las derivadas parciales de una función de dos variables. Entonces, decimos que si f es una función de dos variables, es decir, si f, bueno, no escribo en palabras, si f es una función. Realmente esta definición se puede hacer para una función que es de dos o tres o más variables. Bueno, pero en este caso vamos a empezar con dos. Si f es una función ahí se ve, sí, de dos variables, ok. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ok, gracias. Si no me escuchan, les agradezco que me escriban al chat para corregir el sonido. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, lo que les venía diciendo es que ahí está. Si tenemos una función de dos variables, entonces sus derivadas parciales es una nueva función. Entonces sus derivadas parciales que se denotan así. Esto va a indicar que es la derivada parcial de la función f con respecto a x, y f con respecto a y están definidas por el siguiente límite, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0, algún cociente como realmente es el concepto de la derivada a partir del límite, solo que con respecto a la variable x. Entonces, si quiero hallar la derivada de f con respecto a x, voy a decir que es la variación de la función solamente en la variable x, mientras que la variable y queda constante o queda fija sobre h, cuando h tiende a 0. Si este límite existe, entonces se dice que la función que resulta aquí es se llama la derivada de f y se denota así. Ahora voy a escribir otro tipo de notaciones que se suele usar para las derivadas parciales.
Y lo importante es entender esto, ¿sí? Que cuando yo estoy derivando la función con respecto a x, realmente estoy variando en la coordenada en x. De manera similar, si yo quiero escribir la derivada parcial con respecto a y, la variación ahora va a ser en y, ¿sí? Entonces va a ser f de x, y más h. Y si ese límite existe, entonces voy a decir que la función que resulta allí, porque fíjense que están tomando el límite sobre h. O sea que lo que va a quedar ahí, o sea, el cociente va a depender de x y también de x y y. O sea que el resultado no va a ser un número, sino una función que depende de x y y. Por lo tanto, es una nueva función. Es decir, la derivada parcial, tanto de x como con respecto a y, es una nueva función de f. Otra manera de denotar las derivadas parciales, es como sigue. Yo voy borrando enseguida porque como esto va a quedar grabado, luego ustedes pueden hacer pausa del video y pueden escribir. Si es que quieren escribir. ¿Sí? Entonces, otra manera de denotar las derivadas parciales es, bueno, esta fue la que vimos, ¿cierto? F de x, y, o simplemente f sub x, o de f, parcial de f, parcial de x. Pero comprate bastante pollo. ¿Cuánto compraste? O si Por favor. Bueno, ¿y quién compró eso? ¿Tú fuiste a la puede calle? ser también como f sub 1 o d1 de f. Bueno, hay muchas notaciones, o incluso derivada de x con respecto a. Simplemente es una forma de denotar la derivada parcial, ¿sí? O sea, la pueden escribir así o así, como quieran, no hay problema. Simplemente para saber un poco más de literatura. De manera similar, parcial con respecto a y. ¿Sí? No, usted me lo del celular aquí, lo mandó con una factura. El 1 que estaba aquí significaba que era con respecto a la primera variable, o sea que es f de 2 con respecto a la segunda variable. La derivada con respecto a la primera variable ahora es la derivada con respecto a la segunda variable. O de y. A la calle. Ok, veamos un ejemplo. Entonces, al final no lo vamos a calcular por el límite, sino simplemente para conocer la definición. También se puede obtener la derivada a partir del límite. No pueden salir. Y las velas pasan en la calle. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Si f de x, ejemplo sencillo, si f de x igual a x a la 3 más x cuadrado y al cubo, evalúe la función si se ve, la función f de x en 2,1 si es que existe, y f de y en 2,1 si es que existe. ¿Sí? Entonces, para obtener la derivada parcial de esta función f con respecto a x, no en el sentido de la definición, sino lo que la definición nos dice es que si quiero obtener la derivada parcial de f, hay un chat, a ver qué es lo que dice. Ok, estoy de acuerdo, apaguen el micrófono. Si quiero obtener la derivada parcial de f, recuerden que en el límite, si era la parcial de x, solamente se variaba aquí la primera variable, ¿sí? Y esta se quedaba fija. Eso quiere decir que al momento de derivar, si yo quiero encontrar la derivada de f con respecto a x, yo tengo que derivar
como lo sé hacer de cálculo 1, derivar con respecto a X. Y todo lo que tenga que ver con Y, lo veo como una constante. Es decir, cuando deriven esta expresión, aquí no hay Y, derivo normalmente con respecto a X, ¿cierto? La derivada de X a la 3 ya sabemos que es 3X cuadrado. Entonces, derivo con respecto a X, y esa es 3X cuadrado, más, Más 2x. y en esta expresión, ¿cierto? Aparece el Y por aquí, pero como estoy derivando con respecto a X, esta Y es como una constante, ¿cierto? Saco la constante y derivo X cuadrado. Entonces, derivo el X 2x. cuadrado, la derivada es 2X, y el Y a la 3 se queda como constante, ¿sí? Lo pueden escribir acá o acá, como quieran. Esa es la derivada parcial con respecto a X. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es simplemente eso. Si voy a derivar la función f, si quiero tener la derivada parcial con respecto a X, lo que tenga Y para mí es una constante. Entonces, evalúo aquí enseguida. La derivada es una nueva función, ¿cierto? Y es una función que es polinomial. Cántela. ¿Qué pasó? Divino que se te... Ok, sí, ahí me di cuenta que se cayó, así que pausé, no seguí hablando, esperando que saliera la conexión. Hermoso, Teddy. No puedo ser amiga. Necesito saber si me escuchan. ¿Por qué? ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Teddy Ballestero, Jennifer Arrieta, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Fuerte y claro. Vale, vale, gracias. Entonces lo que les decía es que si derivo la función f con respecto a x, es decir, si tengo la derivada parcial de f con respecto a x, es una nueva función, es un polinomio, ¿cierto? Y por lo tanto es continuo, o sea que sí tiene sentido evaluar, obtener f de x evaluado en 2,1. Entonces, f de x en 2,1 es igual a ¿cuánto? Simplemente reemplazo, x vale 2, sería 2 al cuadrado, más 2 por x vale 2 por 1 al cubo. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me dice cuánto da eso? 2 a la 2, 4 por 3, 12. El televisor prendido y ustedes ni están viendo. Y por acá da cuánto? 16. Apaguen los Profe, qué micrófonos, pena, por favor. pero se para el video a veces. Ahí. Ahora sí, profe. Ya, ok. Bueno, esa sería la derivada parcial de f con respecto a x evaluado en 2,1. De manera similar, voy a borrar solo esta parte aquí. De manera similar, puedo obtener la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué es lo que debo hacer? Derivar esto aquí con respecto a y. Y lo que no tenga que ver con y es una constante, ¿cierto? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y es igual. Derivo toda esta ecuación con respecto a y. Derivada de x a la 3 con respecto a y, ¿cuánto es? Eso es 0, ¿cierto? Porque eso no depende de y. Estoy derivando con respecto a y. Más toda esta expresión, ahora el que es constante es el término x a la 2. Este es el que es constante ahora. Entonces, saco la constante y derivo. Derivada de y a la 3 es 3y a la 2. O sea que la derivada parcial es 3x cuadrado y cuadrado. Nuevamente es un polinomio, es continuo y por lo tanto esto tiene sentido, ¿sí? Entonces evalúo f de y en 2,1 y eso es igual a ¿cuánto? A 3. ¿X cuánto vale? X vale 2. Sería 2 al cuadrado por y al cuadrado. ¿Cuánto vale y? Y vale 1. ¿Y eso es igual a cuánto? 2 a la 2. 4. 2 a la 2, 4 por 3, 12. Creo que me volé algo. No, así está bien. 2 a la 2, 4 por 3, 12. Y esa es la respuesta. ¿Hay alguna duda hasta allí? Todo bien, profe. Todo bien, ya, entonces listo. Voy a guardar aquí para que no pese tanto.
y les mando otra vez el enlace a WhatsApp. Están pendientes. Los mando de una.